Hay momentos en la vida en que llegan tiempos muy difíciles y por la necesidad no hay de otra que enfrentarse hacia la vida. Y por más dura que se te ponga y por más que no te guste estar en ese lugar donde estás, pues no tienes otra opción. En este relato vamos a hablar de este tema, de lugares de donde nunca quisieras estar, pero por cosas de la vida tienes que hacerlo. Bienvenidos sean todos a un relato más de Relatos de Noches Oscuras. Como en todos los relatos, espero que estén con el mejor ánimo para escuchar un relato más y quién sabe, sacarles un sustito y así poder distraerles un poco con la siguiente historia. Mi historia comienza desde muy joven, por ahí de los años 1970 y 80. Las cosas eran muy distintas a hoy en día. A lo largo de mi vida me han pasado en 2 ocasiones cosas paranormales, cosas que en ese tiempo nadie podía explicar y tampoco creo yo que tenían una explicación lógica. Recuerdo que en ese tiempo las carreteras todavía no eran lo que son hoy en día. Para poder viajar del campo a la ciudad, teníamos que caminar todo el trayecto, ya que no había medios de transporte como hoy en día. No sé si alguien conozca cómo eran las calles muchos años atrás. De tierra, sin alumbrado público por ningún lado, y es más, ni siquiera lo teníamos en nuestros hogares. Con lo único que vivíamos era con velas. Por ese tiempo el único trabajo que teníamos era la de construcción o dedicarse a la crianza de los animales. La primera vez que experimenté una aparición fue en una salida al pueblo. Como les mencioné, en ese tiempo no había medios de transporte. Una tarde, estando a punto de caer la noche, me tocó salir de urgencia al pueblo. Un familiar mío se había puesto mal de salud, por lo cual me tocó emprender el camino y ha caído la noche. El trayecto duraría de 1 hora y media a 2 caminando. Nunca había viajado esas horas de la noche. Creo que ya eran como las 10 de la noche y yo todavía tenía un largo camino por recorrer. No sé si ustedes puedan imaginarse ese panorama de ese trayecto. Un camino de tierra, con árboles muy grandes a ambos lados, cubriendo totalmente la entrada de luz de la luna y caminando en total oscuridad. Yo no era una persona miedosa, pues hasta ahí nunca me había pasado nada. De todo el camino, solo un lugar en específico me daba un poco de miedo. En el trayecto, ya a punto de llegar, había una quebrada muy grande por el cual tenía que pasar. Y eso no era todo. En esa quebrada la maleza se apoderaba de ella. Solo podíamos seguir por un pequeño sendero formado por el paso de los años. Para poder cruzar teníamos que bajar hasta el fondo, caminando en zigzag por el pequeño sendero. Y en medio de la quebrada había una pequeña corriente de agua. Esa quebrada tenía piedras muy grandes. Para poder pasar la quebrada, teníamos que pasar por el medio de la corriente de agua, ya que habían unas cuantas piedras apiladas de manera recta para poder cruzar. Empezaba a caminar por una de las primeras piedras. De pronto, no sé si fue mi imaginación, pero sentí que todo se quedó en silencio. Solo se escuchaba el correr del agua. Ningún otro ruido se escuchaba. Y a lo lejos, al otro extremo de la quebrada, había una figura blanca parada al otro lado.
A un principio pensé que alguien más intentaba atravesar la quebrada, pero al observar detenidamente me percaté de que esa figura estaba flotando. Estaba a unos cuantos metros por encima del suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Lo único que pude hacer en ese momento fue tirarme al suelo y rezar. Rezar para que esa cosa se fuera de ahí y no se acercara a mí. Me arrastré por el suelo hasta llegar a una maleza. Ahí había una chilca muy grande. Me metí ahí y me quedé escondido ahí, sin moverme. Tenía tanto miedo que solo podía rezar. Sabía que nadie pasaría por ahí, que nadie me salvaría. Estaba totalmente solo ahí, sin esperanza. Sabía que nadie me ayudaría. No sabía incluso qué hora era. Con el susto, incluso había perdido la noción del tiempo. No sé hasta qué hora me mantuve despierto escondido ahí. Recuerdo que solo temblaba y no podía dejar de hacerlo. Creo que pasarían unas cuantas horas hasta que me había quedado dormido ahí, bajo la maleza escondido. Al despertarme, me di cuenta que la primera luz del sol se adentraba por la maleza. Estaba amaneciendo. Cuando me puse en pie, corrí hasta salir de esa quebrada y no descansé hasta llegar al pueblo. Estaba a salvo. Estaba bien después de pasar esa escalofriante noche. Ya de regreso hacia mi casa, tuve la suerte de encontrarme con un conocido mío. No vivía cerca de mí, pero hasta un cierto punto regresaríamos juntos. Y lo más importante, no tenía que pasar nuevamente solo esa quebrada. Esa fue la primera vez que viví algo paranormal, y les puedo asegurar que fue lo más terrorífico que he vivido. La segunda vez que viví algo así fue un tiempo después, y la verdad no sé si fue la misma figura que vi en esa ocasión. En nuestra comunidad, al no contar con los servicios básicos como el agua, nosotros teníamos que salir muy temprano a ganarse el agua. Digo ganarse porque como nosotros, muchas familias hacían lo mismo. Todos llegábamos al lugar donde sacábamos el agua. A estos lugares se les conocía como pogios o vertientes. Usualmente estos estaban ubicados en las quebradas. Los que conocen uno de estos sabrán y entenderán de lo que estoy hablando. Cada familia tenía derecho a solo un poco de agua, como para el día a día. Mi segunda experiencia comienza en uno de estos lugares. En estos lugares, mientras más madrugábamos, más posibilidades teníamos de conseguir un poco más de agua. Había un lugar en específico en el que mucha gente decía ver cosas muy extrañas, apariciones de fantasmas o de cosas realmente terroríficas. Habían personas que veían un caballo negro muy grande y decían que el que lo cabalgaba, decían que era una sombra negra sin cabeza. Yo por lo general casi nunca iba a ese lugar, pues cerca de mi casa había otra vertiente, pero esa vertiente se secó. De un día a otro se secó y no tuvimos más opción que acudir a esa otra vertiente. Pasé por muchas madrugadas con ese miedo de que algo nuevamente se me aparecería, pero no, nunca más volví a ver nada, a excepción de una madrugada que escuché algo muy extraño, un ruido como de llanto en esa vertiente. Creí que no era nada y me dediqué a recolectar el agua, así fuera muy poca la cantidad de agua.
pues era muy demoroso recolectarla. Tras escuchar ese extraño ruido, me apresuré a recolectar el agua para salir lo más pronto posible de ahí. Estaba de salida cuando un amigo mío estaba parado en lo más alto de la quebrada. Estaba parado ahí, asustado. Le pregunté por qué estaba así y él me respondió que cuando yo estaba ahí abajo recolectando el agua, alguien más estaba ahí, una figura blanca, como una mujer, estaba parada detrás de mí. No lo pude ver con claridad, dijo, pero por la poca luz que daba la luna, se pudo ver que yo no estaba solo ahí abajo. Salimos juntos de ahí. Él prefirió no adentrarse a la quebrada y regresarse con las manos vacías hacia su casa. Hasta aquí hemos llegado con este relato. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y por supuesto compartir el video con alguien que pueda disfrutar de este tipo de contenido. Y por supuesto, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal. Y recuerda que puedes enviarnos tu historia a nochesoscuras1995@gmail.com. Si llegaste hasta aquí, pues de verdad te lo agradezco. Esto fue Relatos de Noches Oscuras. Nos veremos en un próximo video.